Imagino que Yo no. claro, me imagino que no. Está bien, por lo menos yo eh, hoy le voy a comentar un poquito de PySpark, pero también en las otras clases que son full prácticas, le voy a dar un intro de eso, porque sí deben de conocerlo, porque realmente cuando usted está en este mundo de ciencia de datos, realmente se trabaja, no te voy a decir República Dominicana, pero a nivel internacional se trabaja mucho con PySpark. Y usted dirá, pero ¿por qué no siempre si viene literalmente para trabajar con arquitecturas distribuidas? Pero como yo le decía a ustedes, hay proyectos con Python, hay proyectos que tú lo puedes resolver con Pandas, hay proyectos que tú lo puedes resolver con Polar. Imagino que yo te saben lo que es Pandas, que es la librería para trabajar los temas de manipulación, importación de datos. Entonces, pero existe otra que se llama Polar, que en su momento le iba a hacer la competencia. Porque Pandas tenía ciertos límites de procesamientos que era para X cantidad o X cantidad de gigabytes. Y no era que no te funcionara, era que funcionaba muy lento para esa cantidad de data o muchas veces se crashaba el proyecto. Entonces ahí surge Polar, que venía más para esos proyectos que trabajaban con cluster, que no te lo podía hacer Pandas, pero luego Panda, la versión 2.0 de Pandas, mejoró muchísimo y lo que toda... Entonces, ¿qué pasa? Ya la gente conocía Pandas antes que Polar. Obviamente la sintaxis de Panda era más, como más fácil para uno manejarla. Y por tal razón también la gente continuó usando Pandas y ya cuando tú le haces la versión 2.0, que te funcionaba perfectamente bien, igual o mejor que Polar, obviamente, tú continuaste con Pandas. Luego con los proyectos de PySpark, que PySpark viene siendo para proyectos, vamos a decirlo así, que tengan que ver de petabytes, imagínense. O sea, cuando tienes proyectos para manejar petabytes, para hacer transformaciones de datos, entonces sí, ya ahí Python no te da. Y tú dirás, pero no lo puedo hacer. Sí, porque uno le busca la forma. Tú dices, mira, yo lo voy a hacer en X cantidad de líneas que me lo procese, o X cantidad de gigabytes, y lo voy subdividiendo, pero con PySpark usted hace un mundo. Literalmente, tapa los queries, las consultas que usted vaya a realizar, las transformaciones que usted vaya a utilizar. Pero, como le digo una cosa, le digo la otra, ¿verdad? Si el proyecto no amerita tenerlo en PySpark, no lo haga en PySpark. ¿Por qué? Porque usted va a estar consumiendo recursos que no son necesarios. ¿Por qué? Porque de por sí tú tienes que, PySpark va a funcionar trabajando con clusters. Entonces, el momento de yo trabajar con clusters, de por sí ya yo estoy consumiendo muchos recursos. Entonces, si el proyecto no lo amerita, entonces yo no debo utilizarlo. No sé si tú has escuchado de Databricks, por lo menos lo has escuchado mencionar. Databricks, Snowflake, la nueva base de datos, una de las esa base de datos creció mucho, que yo pensaba que MongoDB a esta altura de juego iba a tener mucho más crecimiento, porque una de las bases de datos que yo vi que tuvo más auge en el 2016-2017 fue MongoDB, pero como que luego mermó un poquito. Y ahora yo veo en el mismo camino la gente de Snowflake, porque están trabajando con las como muchos webinars, muchos talleres gratis para preparar a la gente. ¿Y qué pasa? Snowflake es una base de datos, la verdad, increíble para trabajar en real time, para trabajar, literalmente para trabajar todo lo que tenga que ver con streaming. Base de datos no SQL, Snowflake es una de las favoritas. Y yo creo que, no sé si yo recuerdo que en la introducción, no sé si lo mencioné, pero una de las bases de datos, diría yo, más infravalorada viene siendo, usted no va a creer, el Postgres. Estos son los proyectos que usted puede montar en Postgres. Postgres realmente tiene tres versiones. Y los que han trabajado o han tenido la oportunidad de trabajar algo con IA, la verdad, Postgres funciona muy bien. Y el tema del licenciamiento, ¿verdad? Es más asequible que el mismo SQL. Y obviamente no es tan famosa como SQL, pero los últimos años su motor de base de datos ha sido muy optimizada. Que por eso que ustedes están en este mundo de ciencia de datos, siempre ustedes tienen que intentar mantenerse actualizado para que así le saque los mejores provechos a todas las herramientas. Pero retomando, que necesito terminar estos temas de que ustedes tengan el conocimiento, sobre todo con el tema de negocios. Miren, en resumida cuenta, en la clase pasada estábamos hablando de lo que era inteligencia de negocio, cómo es las diferentes metodologías, cómo llegamos hasta acá, y que yo le decía a usted que es importante cuando usted vaya a hacer un proyecto, en la clase pasada yo le mencionaba eso, que era importante cuando usted va a hacer un proyecto que usted sepa en qué nivel se encuentra esa empresa.
para las recomendaciones que usted le vaya a hacer, vaya acorde como una evolución. O sea, el proyecto hágaselo como una evolución, porque si usted lo va a llevar, como yo le decía, si todavía esa empresa está en los años 60, simplemente utilizando datos transaccionales, usted no me lo puede dar salto a llevarlo a una base de datos analítica completamente autónoma, porque es que el cambio va a ser muy drástico. Y muchas veces por un tema de cultura, o sea, ni siquiera de implementación del proyecto, ni un tema cultural de la empresa, se te puede joder el proyecto y por eso uno tiene que tener mucho cuidado para ese tipo de cosas. Entonces, bien, en la clase pasada hablamos de eso, pero en esta tenemos que tomar en cuenta que usted va a tener diferentes tipos de soluciones de inteligencia de negocio. O sea, que nosotros hablamos de diferentes tipos de soluciones de inteligencia de negocio. Fíjate cómo te dice ahí, los tipos de soluciones de inteligencia de negocio, dice, se ha convertido en una herramienta fundamental para la empresa que busca optimizar la toma de decisiones, que eso lo mencionamos, y va a tener diversos tipos. Entonces, ya sabemos que EBI es una herramienta esencial, eso lo hablamos. Todo lo que tenga que ver con toma de decisiones hoy en día tiene que estar basado en lo que es inteligencia de negocio, que al final usted sabe que lo que está buscando es, vamos a decirlo así, mejorar y optimizar la toma de decisiones. Que muchas veces la gente confunde el término de inteligencia de negocio con el tema de minería de datos. Y la verdad son familiares, ¿verdad? El que ha tenido la oportunidad de ver algo de minería. Dice, pero no haga que la minería también te busca ayudar a la toma de decisiones y ir trabajando con datos. Y sí, es válido. Pero lo que pasa, como decíamos en la primera clase, el BI ya viene asociándose con un sinfín de herramientas, de procesos y metodologías, que es lo interesante. Entonces, ¿qué pasa? Esas herramientas, esos procesos y esas metodologías es el gran reto, como lo comentaba en la primera clase, de usted saber cuáles utilizar. ¿Qué tipo de solución de BI usted va a proponer? Yo vuelvo y les repito, como dije en la primera clase, la herramienta, aprender la herramienta, usted va a encontrar 50.000 tutoriales de cómo utilizar esa herramienta. Ahora el tema es usted seleccionar la adecuada, porque muchas veces nosotros tenemos la costumbre que si yo aprendí Power BI, ya, todos los proyectos yo lo quiero hacer en Power BI. El que maneja mucho Excel se siente cómodo en Excel y la mayoría de proyectos lo quiere forzar en Excel. Pero usted no hizo el análisis de crecimiento. Usted recuerda en la primera clase que hablábamos de la limitante. O sea, esos son el tipo de cosas que yo quiero, ¿verdad? Que ustedes vayan aprendiendo. Una parte importante, como dice ahí, o la parte uno, que ya hablamos de eso también, que dice tradicional basado en almacenes de datos. O sea, la primera versión de BI te dice, se basa en la extracción de transformación y carga de datos, el famoso ETL. Tengo una base de datos que ahí voy a crear el data warehouse. Y siéndole honesto, es una de las que usted me va a encontrar, por lo menos en nuestro mercado. Una de las que usted me va a encontrar es la clásica BI, utilizando para generar reportes y análisis estructurado. Mayormente eso es lo que usted se va a encontrar. Entonces, acá, ¿qué es lo que usted va a tener ahí? Por ejemplo, en este mismo, el proceso ETL, ¿qué usted va a tener? Centralización de datos, repositorios estructurados, datos que van a provenir de diferentes CRM, por ejemplo, acá. Fíjense aquí, cuando yo tengo este tipo de herramientas, con las diferentes características, usted va a tener datos centralizados. Cuando hablamos de datos centralizados, es que van a estar en un repositorio. O sea, la información va a venir de múltiples fuentes, pero va a estar consolidado en una sola fuente. Pero va a venir de múltiples. O sea, ERP, CRM, base de datos transaccionales, archivo plano, todo va a llegar acá. ¿Qué usted va a tener? Procesos ETL. O sea, usted va a tener transformación, extracción, transformación y carga para integrar los datos. Eso es sí o sí. Y usted recuerda que yo mencionaba en la primera materia que tuvieron conmigo que prácticamente el 70% de tu tiempo se te va a ir. Pero también es que esa parte es una de las más importantes porque si yo entré datos basura a mi proyecto, así mismo va a ser la salida. Se va a enfocar en reportes históricos y análisis descriptivos. Es decir, si usted quiere hacer análisis descriptivo y analizar reportes históricos, entonces no es que esté mal tampoco que usted esté en esa versión. Y va a tener dependencia del departamento de TI para crear los reportes. O sea, todavía el departamento de TI te van a seguir pidiendo las recursos, perdón, los reportes, la data, los archivos CSV,
para luego el gerente, ¿verdad?, sentirse cómodo creando su propio cálculo. Que le voy a ser sincero, usted se va a topar mucho con eso. Los que todavía no están en el área, así, trabajándola, eh, a veces tú no entiendes el por qué, pero bueno, el por qué, voy y le repito, es un tema cultural. A veces tú dices, pero ven acá, yo me esforcé, y usted hizo con un data warehouse, con una base de datos, conectando toda la fuente, que se actualiza de manera automática, que eso funciona en un dashboard, lo tiene en Power BI, trabajando con storytelling. O sea, tú creaste un proyectazo y al final el gerente te dice, tírame este reporte y te cargame esa data y envíamela por correo. Y adivina para qué. Lo que él tiene ya de manera gráfica, que con un par de clics tiene un mundo moviéndose y de opciones, siguen prefiriendo los que son todavía de la era industrial, que quedan muchísimos dirigiendo las empresas, su tabla, su data cruda. Ellos mismos ven la fórmula, porque ellos confían en los cálculos que ellos van a hacer. Y es un proceso de adaptación. No hay que desesperarse porque chinga ching. Ahora bien, tenga cuidadito cuando usted entrega un reporte y que tenga un número mal. Porque le voy a ser honesto. Ahí se va a complicar más todavía que ese gerente dé el siguiente paso a utilizar la herramienta que usted le entregó. Todavía va a ser más complejo. Entonces, por eso es que uno tiene que cuidarse tanto al momento de trabajar con este tipo de proyectos. Algunas herramientas que usted va a tener, IBM Cognos, va a tener Oracle BI, SAP Business Object, Microsoft SQL Analysis Service, se utiliza muchísimo, la verdad. Caso de uso, empresas que necesitan reportes detallados y estructurados, organizaciones con grandes volúmenes de datos transaccionales, sectores como banca, salud y manufactura. Mayormente tienen ese tipo de tiros de BI. BI de autoservicio, ya este tipo de BI va a permitir que los usuarios empresariales crear sus propios reportes y dashboards. O sea, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados ni dependencia de TI. Ya esto viene siendo un drag and drop. Ya yo te lo creo para que tú lo puedas trabajar. Sé que voy a tener interfaces intuitivas con capacidad de arrastrar y soltar. El mismo BI te lo permite. Acceso directo a datos sin necesidad de consultas SQL complejas. Es decir, ya van a estar conectadas a la data. La transacción SQL. Permite personalización de reportes y visualizaciones, obviamente. Ya la herramienta, Power BI, Tableo, QuickLink, Google Locker. De ahí la mayoría te van a pedir las tres primeras. Te lo piden mucho. Y nuestro mercado, siéndole honesto, es muy Power BI. También, la verdad, también lo utilizan mucho, pero es como más Power BI. Pero se entiende. ¿Por qué? Porque nosotros nos acostumbramos a utilizar Excel. Y como nos acostumbramos a estar utilizando Excel, dar el cambio. Y yo creo que también ellos lograron, no creo, estoy seguro, bueno, que lograron como una buena integración de la herramienta. ¿En qué sentido? Cuando tú estás en Excel y te va a la parte de datos de Excel, o sea, vamos a suponer, vamos a buscar una acá, voy a poner esta. Si yo me voy a la parte de datos de acá, Por si acaso no está proyectando, tiene la presentación todavía. ya no cambié de pantalla, a ver, ahí, acá, ajá, sí, bueno, aquí, ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí te veía Excel. Perfecto. Ya fue que la moví así, no la moví para este lado. Bien. Entonces, si usted se fija aquí, con ese tema de Excel, como usted se va a la parte de datos, como decía Joan por ahí, es la misma que por BI. Cuando tú vienes aquí y fíjense acá, que usted viene en Get Power BI Query. Si usted se fija, todas las fuentes que usted se puede conectar, y eso que aquí está una visión como un poquito limitada. O sea, esto es un mundo de opciones que usted va a tener para conectarse. Pero lo estoy diciendo un mundo. SQL, Azure, o sea, estamos hablando del mismo AWS, texto plano, a la web, SharePoint, muchísimos conectores. Lo mismo va a pasar
O sea, cuando te va a Power BI, al famoso Power Query de Power BI, esta interfaz, señores, casi va a ser la misma. Pero lo más interesante, usted se va a Azure Data Factory, una de las herramientas que ya son los productos en la nube. La herramienta es muy parecida, muy parecida. Cuando usted se va a Microsoft Fabric, prácticamente es lo mismo. O sea, que ellos lograron como que cuando tú cambiaras a la siguiente generación o la siguiente herramienta que tú necesitaras, como porque tú ibas a manipular mayor cantidad de data, tú no te sintieras perdido. Entonces la interfaz era amigable para ti porque ya tú estabas acostumbrado a utilizar Excel. Ahí fueron muy inteligentes con ese tema de esos cambios. Pero fíjate que acá, con los gráficos que se hacen en Excel, como yo les decía a ustedes, hay que manejarlo a Excel, porque es que tú te vas a encontrar con muchas compañías que tienen sus tablas así y lo que quieren es que tú le hagas los gráficos ahí mismo, porque eso es lo que se sienten cómodos. Y muchos proyectos se prestan para eso. Es la realidad también. Hay muchos proyectos que se prestan para eso. So, yo lo que quiero es que usted se lleve esa mentalidad. No simplemente llegar y, como le decía en la primera clase, yo voy a vender esto porque esto es lo que yo sé, o porque Power BI es lo mejor. Porque Power BI es mejor que Excel. No necesariamente en su terreno. Cada quien, ¿verdad?, va a ser mejor en su terreno. Yo tengo que tener el cuidado de eso. Y ese es parte del rol de usted ser de BI. Por eso usted viene a hacer este máster. Porque es que si no, usted aprende varias herramientas de ciencia de datos y luego usted lo que hace en cada proyecto, yo le aseguro que usted va a lograr lo que usted quiere. Forzándolo, pero lo logra. Por ahí un tema que usted tiene que saber de administración, de BI, de inteligencia de negocio. Obviamente el tema de costo también. Tiene que tener ese control de no excederse. Caso de uso, empresas que buscan empoderar a sus empleados con análisis de datos. Hay una parte que hay un gráfico que me gusta mucho a mí, que muestra como el nivel de cómo está una empresa en el nivel de datos. O sea, el nivel cero prácticamente no hace nada de data. El nivel uno ya comienza a recopilar, pero ni siquiera trabaja con data. Comienza como a recopilar, a hacer un nuevo reportico en Excel. Ya cuando tiene presencia de análisis de datos, bueno, ya comienzan a utilizar BI, ya comienzan a hacer su primero data warehouse, ya un nivel 4, ahí sí comienzan a tomar la mayoría de decisiones basado en la data, prácticamente automatizada la toma de decisiones. Pero para tú llegar ahí, obviamente tienes que pasar por demás etapas. Como te dice ahí en el caso de uso, departamentos de marketing, de ventas y operaciones, organizaciones que necesitan generar informes rápidamente, te van a permitir eso también. BI en tiempo real. Esta solución permite a las empresas analizar datos en tiempo real, lo que es crucial para entorno dinámico y toma de decisiones inmediatas. Señores, AWS tiene muchísimas herramientas y gateways para conectar esa data en tiempo real. Siendo honesto también, tú te preguntas, ¿cuáles empresas van a necesitar en tiempo real? Bueno, ahí es un temita, porque tener cuidado, porque si no lo necesito también, ¿para qué? Porque me va a salir un poquito más caro que el otro, obviamente. Imagínate tú analizar en tiempo real grandes volúmenes de datos. Integración, por ejemplo, con sensores de IoT. Ya estamos hablando ahí de ciudades, redes sociales y datos de transmisiones en vivo. Ya solo voy a necesitar YouTube para dártelo como un servicio. Pero fíjate qué compañía te estoy mencionando YouTube. Y te da quizá en vivo lo que está sucediendo. Pero obviamente, con la cantidad de usuarios que ellos tienen, ellos pueden darse ese lujo. Procesamiento en memoria para reducir la latencia en las consultas. Válido. Mira muy bien cuáles son los ejemplos ahí. Tú vas a tener Apache Kafka, Apache Flink, va a tener Google BigQuery, Amazon Kinesis. Y yo les repito, en ese mundo, Amazon yo creo que no quiero crucificar a las demás y quizás estoy siendo poco objetivo en el sentido de que como que me he involucrado más con la de Amazon, pero son como que la que he visto como más fácil de utilizar. La verdad, como que te la ponen muy fácil.
tú conectar a diferentes, como de diferentes fuentes, traerla y comenzar a trabajar y una vez a capturar la data que tú quieras. Como que los que analizan el comportamiento, finanzas y bolsas de valores. Fíjense en la bolsa de valores que prácticamente es real time lo que va sucediendo. Quizá tiene un milisegundo de retraso. Monitoreo de operaciones en plataformas de manufactura o logística. Vía en la nube. También. O sea, te va a permitir acceder a los datos desde cualquier lugar. Aquí, ¿qué podemos mencionar? Infraestructura gestionada en la nube, accesible desde cualquier dispositivo de conexión a Internet, modelos de pago por uso, alta escalabilidad y flexibilidad. De las herramientas, tiene Microsoft Power BI, versión en la nube, que te permite entrar de cualquier lado. Domo, Amazon QuickSign, Google Local Studio, que también son de las herramientas que usted pudiese utilizar. También tiene la presencia mobile, el mismo Power BI también la tiene, que te permite hacer bueno, pero es interesante como te lo permite, la verdad, porque, bueno, cuando tenemos la cosa de visualización, yo lo voy a mostrar eso, que tú tienes el mismo dashboard y luego tú sabes que algunos reportes lo van a ver como teléfono, y entonces tú dices, mira, yo quiero convertir esto en una visión de teléfono, y luego te permite como que tú organices los tableros a cierto tamaño, o nada más seleccione alguno de los que ya tú tienes, para que una persona cuando entra en su dispositivo móvil, el gráfico se le vea bien. Que yo entiendo que deberían mejorar, que lo hagan ellos mismos, porque después que tú hiciste un reporte, tener que tú darle la forma es un tema. Ya con tal inteligencia artificial debería hacerlo yo mismo, que te lo organicen, que tú lo selecciones. Mira, yo quiero esto y que yo busque los tamaños y lo pongan como mejor se vea. Porque luego tienes que hacerlo tú. Después que tú haces un tablero. Por eso que la mayoría no lo hace para móviles. Porque cuando ya tú creaste, le dedicaste el tiempo a hacer el tablero. Y no es que sea complejo, porque la verdad no es que es complejo, ya está hecho. Lo más difícil es hacer los cálculos. Y además ya el gráfico que tú hiciste también tú lo puedes tomar porque está hecho. Lo que pasa es que luego tú organizarlo como que te da pereza una vez que tú lo tienes hecho, pero no es que sea complejo, la verdad. Luego tienes VI basado en Big Data. Este fue que VI está diseñado para procesar y analizar grandes volúmenes de datos estructurados y no estructurados, aprovechando tecnología de Big Data y Machine Learning. Véalo ahí. ¿Cuáles son las arquitecturas distribuidas? Hadoop, que esa se la mencioné el primer día, y Spark, que ahora se la mencioné esa. Spark, que maneja Python, es muy fácil porque es muy parecido a Python. Muy, muy, muy parecido a Python. Que en la cosa que viene vamos a iniciar con eso. Aunque también tengo que hablar de Microsoft Fabric, pero le buscamos la vuelta. Por lo menos que usted vea pinceladas de eso. Porque tienen que ir conociéndolo. ¿Por qué? Porque cuando usted vaya a trabajar con Databricks, que viene siendo, dirá, profe, pero en República Dominicana, ¿qué empresa va a pagar la licencia de Databricks? Yo te digo, quizás en el momento tú no tengas tanto mercado en Dominicana, pero si tú te entras a LinkedIn y buscas un perfil de ciencia de datos, que usted recuerda que en la materia 1 hicimos eso, analizar los diferentes perfiles, te piden Databricks. La mayoría. PySpark y Databricks. Porque es que es una locura cómo se trabaja Databricks. Es un entorno ya que viene para ciencia de datos literalmente. Pero obviamente no para trabajar datitos, porque aquí a veces tuvo una base de datos de 100 gigas, 300 gigas y la gente se está volviendo loco y que qué base de datos más grande. Cuando estamos hablando de Databricks, estamos hablando de exabyte de datos, petabyte de data. Para ese tipo de proyectos, es que se trabaja ahí. No es simplemente una datita simple, no, lo que es simple se trabaja lo más simple que se pueda. E incluso, como te mencioné, Hadoop, que es open source, que es una ventaja, tú vas a tener muchísimas herramientas open source para hacer ciencia de datos y hacer ingeniería de datos. Capacidad de analizar, una de las características, capacidad de analizar datos en formatos no estructurados, textos, imágenes y videos. Integración con algoritmos de Machine Learning para análisis predictivo, que también te lo permite. ¿Qué tú vas a tener? Apache Hadoop, Spark, Databricks, Databricks ahí salió. Databricks, mire otra vez AWS, AWS Redshift y Google BigQuery. Caso de uso, empresas con grandes volúmenes de datos generados a diario,
aplicaciones de análisis de redes sociales, detección de fraudes y personalización de marketing, industria financiera, salud y de telecomunicaciones. BI predictivo y avanzado, técnica de análisis avanzado. Ya aquí estamos hablando de inteligencia artificial. ¿A qué nos referimos? Predicción de tendencias y comportamientos futuros. O sea, vamos a utilizar técnicas de machine learning, modelos predictivos para proyectar ventas, demandas, riesgos, tendencias, permitir detectar patrones de comportamiento. Vamos a suponer un e-commerce que utilice BI para predecir la demanda de productos en la próxima temporada. ¿Qué va a hacer? Va a optimizar su inventario. Un banco utiliza análisis predictivo para identificar clientes con alto riesgo de que no paguen. Pues vamos a montar la política de crédito. O dicen, me van a tomar tantos préstamos esta temporada. Bueno, tengo que prepararme con el dinero. Por eso que ustedes ven que cada vez más te personalizan los productos. Al final, señores, fíjense que al final es una relación ganar-ganar. Miren los nuevos productos que hacen los bancos. No sé si ustedes han visto. Como si ellos ven que tú tienes un buen historial de crédito, te analizan como si fuera un préstamo preaprobado, pero ellos le llaman, bueno, le tienen su nombre, y te ponen un dinero en la cuenta, que es como una cuenta tuya, que simplemente cuando tú quieres usar ese dinero, tú lo desembolsas. Y a veces te lo ponen de un monto muy amplio, muy grande, que muchas veces tú dices, ok, me van a cobrar tanto si yo voy a hacer un negocio, en vez de utilizar mi dinero, voy a utilizar el dinero del banco, porque me conviene, porque los intereses que me están cobrando son muy mínimos y con el dinero que voy a ganar, el negocio que voy a hacer, ya eso se va pagando suave. Y no me quedo sin capital. Bueno, como dice Wilson, sí, línea de crédito. Y la mayoría de bancos te lo hacen, pero eso a través del análisis, para yo saber qué monto te voy a poner. Y eso es interesante. Y generación de insights, ya el mismo Power BI tiene muchísimo con Copilot de automatización. Ejemplo de herramientas, IBM Watson, Google Cloud AI, SAS Advanced Analytics, Microsoft Azure Machine Learning. Y el mismo Microsoft Azure Machine Learning, yo le voy a ser honesto. Yo pensaba cuando salió por primera vez como que eso se iba a quedar con el mercado, la verdad. Y le estoy hablando a usted de 2018, 2017 por ahí, cuando yo comencé a utilizarlo. Yo dije, esto es una locura, yo estoy aprendiendo Python. Yo dije, pero yo voy a dejar de estar practicando y aprendiendo de que Python, porque Microsoft Azure era como un drag and drop. Literalmente, hasta los modelos que yo voy a utilizar de Machine Learning, si yo quiero utilizar regresión lineal, yo la conectaba como una grafiquita y le pasaba los parámetros y le decía cómo yo quería que tuneara, pero todo gráfico. Era como hablando con ella y ella me hacía todo. Y yo venía de que cada cosa que yo iba a hacer tenía que programarlo. Entonces yo decía, pero ven acá, en lo que yo duro prácticamente un proyecto 2 semanas, aquí lo hago en un par de horas, porque ya todo está todo hecho y funcionaba muy bien. No sé qué pasó, como que no vi eh, como el crecimiento, como que tuviera un impacto más fuerte. Creo que por ese lado AWS hizo como un mejor mercado, pero todavía eso sigue fuerte. Vía integrado, aquí que se integra dentro de otras aplicaciones y software para proporcionar capacidades analíticas sin salir de la plataforma principal. Ya la mayoría de programadores sabe que tiene analítica. Una aplicación te tiene que meter analítica. La gente quiere ver data. La gente quiere ver cuántos usuarios están, cuántos clics dieron, cuáles se quedaron en el proceso de carrito de compra de manera gráfica. La gente quiere ver estadísticas en las aplicaciones. Sí, es un poquito, eso el Azure un poquito costoso, pero costoso vamos a suponer por una empresa normal. Ya una empresa que genere la cantidad de data que te estoy diciendo es como la que paga la licencia de SQL, literalmente. Ahora, por eso es que esas empresas exigen un alto nivel de ingeniería, porque si tú implementas una muy buena arquitectura, los costos no son tantos. Y solamente trabaja con uno.
Y estamos hablando. ¿Ahí dejó de compartir o no? Se está cortando. Se ¿Se me corta cortó? su voz. ¿Se me estaba cortando o se me cortó ahora? Se cortó por un momento y volvió. Ok, déjame volver a presentar. Ahí ustedes lo ven bien, ¿verdad? Sí, yo lo veo. Perfecto. Pero se me cortó fue en este momento, después estaba bien, ¿verdad? Fue como ahora que pasó. O se me estaba Sí. escuchando a veces cortado. Se escuchaba cortado, pero fue al final. Ah, ok. Perfecto. Bien. Entonces, continuando con esto, ejemplo de herramientas, Microsoft Power BI otra vez, Google Locker, los mismos casos de uso. Entonces, en la conclusión dice, el futuro de BI no solo analizará datos históricos o actuales, sino que también propondrá estrategias y tomará decisiones de forma autónoma, optimizando las operaciones de las empresas y rendimientos del panorama empresarial. O sea que estamos buscando con esto, señores. Miren, vamos a ver si aquí me permite algo. Si no funciona esta, no importa. Vámonos con una de Drive. Usted para poder trabajar, ustedes pueden trabajar, miren, con esto. ¿Ustedes han trabajado con Google Colaboratorio o no? Nunca lo habían visto. Un poquito. Ok. Miren acá, es una herramienta que te ofrece Google. Usted la puede tener en Visual Studio Code. E incluso a mí me gusta trabajar mucho con Anaconda. Yo creo que en la primera vez que nos vimos, en la primera materia, creo que yo le había hablado de esa herramienta, Anaconda de Python. Y también por un tema de costumbre, porque cuando uno se acostumbra a trabajar. ¿Cuál es la ventaja que tiene Anaconda? Que te trae la mayoría de librerías instaladas. Por ejemplo, este notebook de aquí es de Anaconda. Eh, Cuando tú lo instalas, tú puedes trabajar ahí con diferentes notebooks. Pero es lo mismo que tú tienes aquí. O sea, cuando usted quiere instalar si cuando usted le da más, si no te aparece aquí, simplemente tú te vas a conectar más aplicaciones. Entonces ahí, cuando tú le das a conectar más Se cortó otra vez. dame un segundito. Para que así no tener problema. Ahora sí. Por ejemplo, usted la busca aquí. Míralo ahí. Y te la instala. Obviamente usted le va a salir que tiene que instalarla. A mí me hace instalar porque la tengo instalada. Entonces, ¿cuál es la ventaja que voy a tener? Una ventaja que voy a tener que hasta puedo correr una aplicación en la nube aquí para que usted tenga una idea. Porque ya está en la nube. Cuando usted comparte el link, ya usted puede correrlo, obviamente. Es muy parecido al mismo Anaconda. Por ejemplo, si yo quiero cargar cualquier documento, cualquier data, vengo a esta carpeta, le doy a subir desde aquí a cargar. O puedo, fíjense la ventaja que puedo tener documento en Drive y ir a Drive y traer mis documentos de acá. O puedo descargarlo de mi computadora local. Simplemente yo lo voy a dar aquí y va a seleccionar el producto que yo necesite. Vamos a suponer, si yo quiero trabajar con este, automáticamente él me lo va a cargar. Y de aquí incluso,
lo mismo que usted hacía con Python, por ejemplo, un import pandas, y SPD, y usted quiere, por ejemplo, leerlo, ese documento, utilizando parte de la librería de Panda, ya ese documento está ahí. Y ahora como que tengo la data, mira, yo tengo la data, voy a tener un read CSV, voy a poner los productos, a ver si los reconoce. Ya está cargado ahí, le pongo la data.hit, por ejemplo, lo mismo que usted hacía con Python. Piensen ahí que ya te lo tiene. ¿Cuál es la ventaja de aquí? Que también usted trabaja con inteligencia artificial, obviamente. Tiene inteligencia artificial integrada. Ya también el de Anaconda tiene inteligencia artificial integrada, que te va ayudando. ¿Qué le están diciendo aquí? Por ejemplo, mira acá, el tema de IA. ¿En qué te puedo ayudar? Tú le puedes comenzar a pedir cosas y él te va a ir también trabajando con esa data. Fíjense que ya la IA no es tan mal vista, siempre y cuando usted no abuse. Porque yo siempre he dicho, cuando tú estás en un proceso de aprendizaje, muchas veces pedirle todo a la IA, bueno, tú vas a entregar el proyecto en cierto punto, pero cuando te toque la entrevista principal o cuando te toque presentar a los gerentes, te van a hacer preguntas que quizás tú no sepas responder. Cuando te dé un error, tampoco tú vas a saber qué es lo que te está fallando, porque fácilmente tú no lo construiste y tú no sabías lo que tú estabas utilizando. Y tienes que tener cuidado con eso. Fíjate que eso es, cuando uno trabaja con Python, lo fácil que es. Simplemente leer el archivo. Ahora, para dar un pequeño intro de PySpark, así rápidamente. Cuando usted lo hace con PySpark, la verdad, para que usted tenga una idea de cómo trabaja eso. Lo primero que es muy parecido a Python. Por eso yo le decía, es muy parecido. Ahora, ¿qué es lo que usted tiene que entender? Lo de Apache. Procesamiento distribuido. Esa es la palabra clave. Procesamiento distribuido. O sea, para realizar Big Data y Machine Learning, pero en grande escala. Cuando tú tienes Python, también tú puedes hacer Big Data y Machine Learning, pero no te lo voy a agregar la palabrita a grande escala. No te lo voy a agregar porque no te lo voy a optimizar. Entonces, cuando hablamos de PySpark, es una interfaz de Apache Spark, pero está hecha en Python, por eso se llama así, PySpark. Entonces, lo que significa que con PySpark puedes escribir comandos tipo Python y SQL, prácticamente combinado, para tú analizar, para tú organizar y manipular datos. Lo único inconveniente es lo que yo le dije del cluster. Por ejemplo, vamos a buscarle uno de estos para que usted tenga una idea. Vamos a ponerle este aquí. Vamos a ponerle este. Por ejemplo, igual como usted lo hacía, se importan esos módulos de PySpark SQL, usted va a tomar la de Sparsation. ¿Por qué? Porque en PySpark se crea una sesión. Es una de las cosas primero que usted tiene que saber. Trabaja vía sesiones porque va a trabajar también con temas de clusters. Entonces, lo primero es, otra parte importante también, aquí no lo tengo, pero una parte importante que usted puede indicar incluso, como, mira, yo no quiero que esa data se me cargue en disco, yo quiero que esa data se me cargue en memoria, y de la memoria me va a utilizar 10 gigabytes. Todo eso tú lo puedes hacer con PySpark. Y son comanditos. O sea, es como que yo en el app name, cuando antes de crearlo, venga y le digo, mira, lo vamos a configurar. O sea, aquí, antes de yo darle el get create, por ejemplo, yo pudiese hacerlo, esta misma línea, por ejemplo, la puedo tomar de acá y yo tomarla. Y antes de hacerle get create, yo comencé a crear un config. Y aquí en el config, mira cómo ya comienza a ponerte config, que es una función. Yo comenzar a indicarle lo que yo quiero aquí. Yo le puse, mira, dentro de ese config yo quiero un Spark, por ejemplo, .memory, porque le voy a decir que es para la memoria. Y le puedo indicar, por ejemplo, que le voy a poner el memory offset enable para indicarle, mira, yo voy a utilizar la memoria. Y luego en el mismo config le voy a indicar el size. Yo quiero 10 GB de la memoria. Y te va a trabajar utilizando la memoria para optimizar. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a ser más rápido todavía. La única diferencia, por ejemplo, aquí, cuando fíjense que aquí lo leímos,
PD read CSV, ya. Automáticamente yo te sabía que eso estaba ahí. Ahora, si fuera en PySpark, fíjense aquí la diferencia. Utilizando la palabra Spark, read CSV, le estoy indicando, esto ya fue de más, porque esto son comandos extra, que también lo pudiese hacer aquí. Te recuerda que aquí también yo lo hice así, pero si yo me voy a leer todo lo que yo puedo hacer con Pandas, que yo imagino que ya ustedes vieron esa librería, si no me equivoco, ¿verdad? Ustedes vieron Pandas para manipular datos, supongo que sí. Exactamente. Y esa librería es la que usted tiene que aprenderse sí o sí. Y es muy chula, porque recuerde que también con Pandas usted puede trabajar temas de SQL, que es lo mejor todavía. O sea, yo pudiese venir aquí, vamos a suponer, para nosotros crear nuestro primer data warehouse, que yo le voy a mandar ese código. Ahora usted me lo van a poner a funcionar, se va a hacer para la tarea 3. Yo mandarle el código, no tengo problema. Y darle los tips que tiene que hacer para que lo ponga a funcionar. Pero el reto suyo va a ser insertarme esos datos en SQL, que tampoco no es complejo. ¿Qué pasa? La mayoría de gente, cuando estamos con temas de data, nosotros le decimos a ustedes, que tenemos que trabajar con Pitline. Tenemos que automatizar los procesos. Rápidamente, si yo le pregunto a usted, yo le digo, mira, yo quiero que con Python, yo quiero que tú me extraigas una data a las 3 de la mañana, pero se inserte o la extraiga de manera automática. Y yo hago un notebook y ese notebook se me ejecute todos los pasos que yo quiero, como todo lo que usted haga aquí en este notebook de transformación y limpieza, por ejemplo, para este mismo data frame. Cada vez que tú ejecutas ese notebook, él va a hacer los cambios que usted le indicó. ¿Cómo usted haría de manera fácil? Prácticamente sin gastar muchos recursos y sin herramientas adicionales. Que eso se ejecute solo, así, a las 3 de la mañana. Que son de las cosas que usted va a hacer. Porque imagínese usted a las 3 de la mañana de que sacando datos. No, usted tiene que automatizar eso. ¿Cuál sería una forma fácil de hacerlo? ¿Cómo usted lo haría? ¿Alguien tiene una idea? Le voy a poner mejor el escenario. Usted tiene un Windows Server. Y yo le digo que con ese Windows Server, usted va a tener este notebook. Entonces usted tiene la importación, la limpieza de la data. Y luego yo quiero que usted me lo inserte en SQL. Dígame, Wilson. ¿Me escucha bien, profe? Sí, ahora sí. Bien, hay varias maneras dependiendo del escenario. Por ejemplo, en el caso de Windows, se puede trabajar con un servicio automatizado que lea un archivo de extracción de la data y la cargue. Si es Linux, tú puedes utilizar Crontab, que el Crontab de igual manera tú programas un tiempo de ejecución y una frecuencia de ejecución. O en su defecto, tú puedes con Python programar un servicio y utilizar el Crontab para vigilar el servicio para que esté funcionando, que el Crontab active el servicio. Esas son maneras de hacer dependiendo de la data y del tipo de extracción que quieres hacer. Exactamente. Piensen que en Windows es tan fácil también. Porque usted tiene en Windows un task, el task schedule, como la administración de tareas. Y ahí, en esas tareas, cuando usted se va a la propiedad, él te permite indicar qué es lo que tú quieres ejecutar. Ahora, ¿qué es lo primero que yo haría? Usted puede crear un punto .bat diciendo con la dirección, yo le voy a mostrar eso. Yo puedo tener un punto .bat con esa ejecución y que se ejecute y le pongo el task schedule a la hora que yo quiero que se ejecute y qué es lo que yo quiero que se ejecute. Porque recuerde que un punto .bat es un script. Yo pudiese crear un script en Python y que se ejecute como un script de Python. Por ahí tendría que instalar librerías adicionales dentro del mismo Windows para que me pueda entender, obviamente, el Python. O utilizando el punto .bat. Que recuerde que el punto .bat anteriormente no se creó para temas maliciosos. Lo que pasa es que los hackers vieron una forma que con el punto .bat podían hacer ciertas tareas automatizadas para corromper el Windows. Y por eso que ya lo detecta como un virus. Pero cuando usted lo haga usted lo pone en excepción porque usted sabe que esos archivos son suyos, obviamente, se va a ejecutar y te va a hacer las tareas. Y ahí tú no contrataste ni un servicio adicional e incluso lo estás haciendo tú manualmente. Y yo, siendo honesto, la mayoría de proyectos que uno hace en RD, tú lo puedes gestionar así, porque no son de tanta data.
Por ejemplo, ahora mismo yo tengo una base de datos que tiene 84 gigabytes. Es una base de datos pequeña. Lo que pasa es que anteriormente, en los años 2010, 2012, 2013, por ahí se veía de que una base de datos grande, pero era porque estaba muy mal diseñada. Y una base de datos pequeña. Y tiene billones de registros, ¿eh? Tampoco que es una base de datos que tenga pocos registros. 80 gigas en texto son 80 gigas, que también hay que ser realista. Son muchos registros que tú vas a manejar. Si tú no tienes esa data, con los índices cómo van, con la vista cómo la lleva, fácilmente tú haces un query ahí y comienzas a hacer muchos inner join y dura eso ahí 1 hora y media o 3 horas para devolverte un resultado. Es la realidad también, porque como le digo una cosa, ¿verdad? También hay que decirle la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Imagínate tú quieres, para cuando tú tienes un data warehouse, ¿qué es lo que tú vas a tener en ese data warehouse? Vas a tener fuentes de datos que luego tú la vas a llevar a una única fuente de datos que es tu data warehouse. Que en la próxima clase, ¿verdad? Tengo que definirte esa parte. O bueno, no sé si tengo tiempo también para ir adelantando también, porque hay diferentes formas de tú construirlo. Yo tengo el data warehouse, tengo el data smart, pero en el mismo data warehouse voy a tener tablas que son facts, tablas que son dimension. También yo tengo que saber cuál es mi tabla fact. Tengo que estar claro con eso, porque a partir de esa tabla es que voy a construir las demás para construir un modelo que me funcione acorde a lo que yo quiero para lograr mis objetivos. La construcción del modelo es muy importante. Ya el que maneja BI, ¿verdad? Tiene conocimiento de la creación de ese modelo, porque el mismo BI te da, te dice, mira, aquí tú tienes que construirme el modelo con el cual yo me voy a conectar a diferentes datas, pero esa misma tabla que tú crees en el BI van ahí a diferentes fuentes. Tiene una tabla ahí que fácilmente viene de un SharePoint, otra viene de una tabla, de un archivo TXT local, otra viene de Google Drive, otra viene de una base de datos en SQL, otra de Postgres, pero al final se te conectan todas ahí en el modelo de BI. Ahora, es muy importante yo saber cuál es mi tabla FAC, porque a partir de ahí va a comenzar el diseño. Para yo saber, y te dirá, ¿pero por qué? Porque nosotros tenemos la tendencia de crear diferentes tablitas y tengo un campo repetido aquí y otro campo repetido allí. O sea, tengo una tabla que tiene el nombre de los productos, pero tengo otra tabla que voy y me repito los nombres de los productos. Si yo no hago el diseño correctamente, voy a tener demasiada data repetida sin necesidad. Y recuerde que eso es un paso más, porque voy a estar cargando la data. E incluso no tiene la mala costumbre que tú cargas, por ejemplo, un data frame. Y hay muchas columnas ahí que usted ni siquiera utiliza. Y usted dice, lo borro ahorita. Y no la borra. Y no la elimina esa columna. Y cada vez que usted carga la data, está consumiendo recursos. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que como es un proyecto todavía, o en el momento que usted está, es un proyecto pequeño, ¿verdad? Porque usted está en su primer año, pero usted no está tomando en cuenta que eso va a seguir creciendo a través de los años, va a seguir creciendo, 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 creciendo. Va a llegar un momento que ese monstruito usted no lo va a poder controlar. O sea, yo tengo que tomar desde ya, comenzar a las buenas prácticas de yo poder minimizar esa o la carga de esa data. Por ejemplo, en SQL, vamos a ponerlo fácil. Si yo fuera a ponerlo en SQL, usted va a tener muchas formas de llevar SQL. Por ejemplo, en el mismo Panda, utilizando el mismo Panda, por ejemplo, yo puedo poner aquí Pandas as PD. Pero en el mismo Panda, si lo tengo ahí, yo puedo importar, por ejemplo, API cuando sé, que ya usted sabe que eso es para yo conectarme a SQL. Eso es para yo conectarme a SQL. API o DBC. Una vez que yo tengo la librería definida, ¿qué es lo que yo voy a necesitar? Los datos de mi servidor. O sea, vamos a hablar de la configuración del SQL. Lo voy a poner, por ejemplo, vamos a buscar un script de eso, de lo que yo tengo hecho ya, para que así ganemos tiempo. Por ejemplo, aquí, ¿qué yo voy a tener? Mi servidor, el nombre de la base de datos, nombre de usuario y el password. Ahora bien, ¿cuál es el temita con esto? Y no es que sea complicado, ojito, no es que sea complejo.
Para nada. Pero, vuelvo y les repito también, no es complejo. Pero si yo no tomo las cosas adecuadas, puede que me traiga problemas. Ya yo sé que ese usuario y contraseña es de un usuario, una contraseña de mi base de datos, de un usuario que usted creó en su base de datos. Pero yo tengo que saber qué yo estoy haciendo. Lo primero es que usted se está conectando a la base de datos de manera remota. Lo que significa que usted tiene que darle los permisos necesarios a ese usuario. Lo primero que yo voy a hacer es que en su SQL, lo que no tienen instalado, ¿verdad? Vayan instalándolo ya. Vamos a usar pruebita la clase que viene para que ustedes me muestren si lo pueden lograr. ¿Para qué? Ese usuario yo tengo que darle permiso. Yo me puedo ir a mis propiedades, busco ese usuario. El tema de conexión remota, se lo activo a ese usuario. También le puedo indicar qué es lo que él puede hacer, si nada más de lectura, si de escritura, también, porque recuerde que en ese pueblo yo puedo definir los permisos, ya sea por línea de comando también, si entonces lo hace más fácil, también por la línea de comando te lo puede definir, e incluso el mismo usuario te lo puede crear por la línea de comando, mucho más fácil, ver si está activo o desactivado, y luego yo voy a tener mi string, que este va a ser mi conector. Fíjate qué es lo que yo tengo aquí, lo mismo, la variable que yo definí aquí arriba. El servidor, la base de datos, el usuario y la contraseña de SQL. ¿Qué pasa? Yo estoy diciendo a ti con esto, tú no estás limitado nada más a SQL, porque esto es porque me estoy conectando con SQL. Pero si fuera MySQL, yo simplemente busco en Google cómo yo me conecto a MySQL. Si fuera Postgre, lo mismo. Me voy a ir más lejos. En SharePoint, que a veces en SharePoint ahora, por un tema de seguridad, se lo ha puesto un poquito más difícil a los usuarios, porque ya usted tiene que crear una API para poder conectarse con SharePoint. Porque ya SharePoint no te está permitiendo que en un notebook tú tengas, ni siquiera antes tú lo hacías hasta con una variable de environment y te lo permitía, como le pones el correo y la contraseña. Al principio te lo permitía hasta en texto plano. Piensen que ya la misma compañía están anti malas prácticas. Es una locura de por sí que tú en un notebook, tú colocaras un correo que manejara documentos en SharePoint. Si ese correo manejaba documentos de las empresas importantes de SharePoint, es un correo que tú tienes que cuidar. Mucha gente, por tema de vagueza, lo hacía más fácil, utilizaba el conector de Office 365, que Python lo tiene, una librería cualquiera, y en texto plano colocaba usuario y contraseña. Ya otros que tenían más cuidado, lo encriptaban en variables, pero al final tú seguías poniéndolo, porque si yo tenía acceso a esa carpeta, iba a ver cuál era la contraseña también. Ya entonces ahora la gente de Microsoft te exigen que tú generes un token. Tú vas a tu cuenta de SharePoint, genera una API, y esa API entonces te va a generar un token y esas van a ser las credenciales que tú vas a utilizar para poder conectarte. Pero primero tú vas a tener que darle permisos de lectura, de escritura o control acceso, dependiendo de lo que tú necesitas. Mayormente uno lo es de lectura porque tú lo que quieres es leerlo para pasarlo, para guardarlo en otra variable y luego de ahí tú lo insertas a otro lado, que mayormente con lo de lectura tú resuelves. Pero ¿qué te está diciendo? Aquí con este string lo único que tú necesitas es lo que tú vas a hacer. Luego la segunda parte, carga la data. Ya creé el conector. La data la voy a cargar de donde sea, de cualquier fuente. Vamos a suponer, si yo tengo un file, vamos a suponer, en este caso tengo el producto. Ah, mira qué chévere, me completó de una. En este caso tengo el producto. Lo leo, quiere decir que ya yo lo tengo en esta variable que se llama data. Antes de esto, de conectarlo a la base de datos, voy a cargar la data. Entonces, cuando yo digo que voy a cargar los datos, es fácil. Vamos a hacer la transformación. O sea, cuando yo digo cargar datos,
que en este caso ya, bueno, ya cargué los datos. Después de que yo cargo los datos, transformaciones. Entonces, ¿qué significa ahora yo hacer transformaciones? Ya lo que usted aprendió en la materia pasada. Eliminar valores nulos, no sé, crear nuevas columnas. Eso es lo que usted va a hacer. Eliminar productos, que renombrar, convertir campos de, por ejemplo, a data type, convertir variables numéricas, no numéricas, por ejemplo, una que tengo ahí, yo le voy a decir, mira, esta data, la columna, por ejemplo, creo que tengo una que se llama Standard Cost, vamos a buscarla aquí, vale ahí, Standard Cost. Esa columna, yo la quiero convertir en numérica. Vale ahí, tu numérica, Standard Cost, mira qué chulo. Mira, ya me dio ahí un sinnúmero que yo la puedo llevar a Standard Cost. Puse una transformación de las tantas que puedo hacer, porque puedo crear nuevas columnas, eliminar duplicados, eliminar valores nulos, que eso es lo que uno hace mayormente. Ahora, me voy más allá. Ahora yo quiero filtrar los productos que no han expirado. Filtrar productos. Filtrar productos. Por al final yo puedo hacer más cosas. Vamos a poner cosas que me están llegando a la mente. Mira, yo quiero filtrar productos. Por ese producto yo quiero tener en un nuevo data frame, yo le voy a decir, mira, ese data frame, yo voy a tener la data y de esa data voy a hacer un subset para yo tener el expiration date. Si no tiene valores nulos, por ejemplo, si no tiene valores nulos, y voy a utilizar aquí un O. Mira cómo ya me está buscando también fecha. Me está diciendo, mira todo lo que tú quieres hacer. Pero no, en el caso de lo que yo quiero hacer es que si no tiene valores nulos, yo pudiese también, por así decirlo, mi data, por ejemplo, voy a decirle o voy a indicar que el expiration date, no effective, no, expiration date. Vamos a tomar esta misma. Data expiration date. Si les parece, expiration date es mayor o igual que la fecha de hoy. Míralo ahí, que la fecha de hoy. ¿Qué voy a tratar de buscar? Los productos, ¿verdad? Que no me hayan expirado. Ya esas son transformaciones. Puedo buscar los productos que tengan el precio de tanto, los que tengan el precio menor que tanto, los usuarios que tengan la edad mayor que tanto, lo que usted quiera. Son filtros. Una vez que ya yo hago eso, voy a iniciar el cursor, que ya sí ahí es para conectarme a SQL. Ahí sí. Ya yo inicio el cursor. Le voy a decir que va a ser igual a true. Perdón. El cursor va a ser igual a none. Y mira de una vez cómo me completa el código. Con un try. Él mismo me está dando la buena práctica, que eso es lo bueno ya de la IA. Dice, mira, yo lo podía hacer sin el try, pero dice, no, primero a un try. Antes de tú hacer cambio, verifica que todo esté bien, porque por una base de datos que tú hagas. Entonces, vamos a probar la que yo tenga conexión. Entonces, una vez que yo tenga conexión, puedo comenzar a jugar con el tema del for. Mira cómo dice, for index row, item row, sí, así mismo, eso es lo que yo quiero. Y aquí yo puedo hacer un cursor execute. ¿Qué yo voy a hacer? Voy a ejecutar, míralo de una vez como me lo presentó, para insertar en la base de datos. Míralo ahí, insert into. Esta columna, que no está bien, que está bien. Y decirle, mira, y los valores, míralo ahí, los valores. Y dirá, profe, pero ¿cómo usted sabe? ¿O por qué usted puso eso así? Bueno, yo estoy diciendo, mira, yo voy a insertar 1, 2, 3, 4, 5 columnas.
en una tabla que se llama productos. Pero fíjense que esto de aquí es justamente cómo se llama mi campo de acá, de mi tabla de Excel. Es de row. Ya yo tengo que tener, obviamente, ojito, obviamente, usted tiene que tener creada esta tabla en su base de datos, la tabla productos, con estos campos. No necesariamente tus campos se tienen que llamar igual que esta tabla de Excel, no necesariamente. Tú lo que tienes que ponerlo en el mismo orden, sí, obviamente, para que la data entre donde tiene que entrar. Una vez que tú hagas eso, entonces tú vas a guardar esos cambios con ese commit. E incluso yo te recomiendo siempre, para que tú sepas lo que va sucediendo, ahí tú das un print. Mira cómo te dice, carga exitosa. Eso está muy bien que usted lo haga, para saber que se insertan los datos. Y también, en caso de que no tenga carga exitosa, me encanta el tema de la IA ahora, porque muchas veces, señora, esto se nos olvida. No es que tú necesitas eso para que funcione, yo no necesito nada de eso para que eso funcione. Nada de eso. Pero era que venían la mayoría de errores. Yo nunca sabía capturar los errores que me podía dar, porque tú te puedes dar errores. O sea, literalmente esto aquí te puede dar errores. Pero yo necesito saber el error que me está dando, que con ese código de error, ¿verdad? Usted puede buscar, puede googlear, te dice, mira, tiene esto mal. Que es que la columna no está mal. Que tú está intentando insertar en una columna numérica un string, que son las cosas que pasan mayormente. Son el tipo de cosas que pasan cuando tú quieres insertar, que te da ese tipo de problemas. Entonces, aquí ya tú tienes el print para saber si insertar situación o no. Y en caso de que no sea así, entonces tú vas a tener este error, imprimiéndote el error. Y en caso de que todo pase bien, entonces, como quiera, él te va a cerrar el cursor, muy importante, y la conexión, para que no se queden abiertas. Y eso es muy, pero muy importante. Entonces, ¿qué yo necesito para que yo poder lograr esto y que este código me funcione y yo poder insertar data? Porque ¿cuál es la idea de esto? Fíjense que yo lo hice de un CSV, pero recuerden que aquí yo puedo trabajar con el tema de SQL. Puede ser de otra base de datos que yo tengo ahora mismo y tener otra fuente también en Python, importando data de diferentes lugares. Y luego aquí vengo y comienzo a insertar donde yo quiera insertar, sin problema. Ahora, ¿qué yo necesito? Habilitar TCP/IP en SQL Server, que mayormente desde el configuration del manager, usted lo hace. Usted se va a SQL Server, Configuration Manager, y se va al Network Configuration de SQL. Y ahí te habilita el TCP/IP. Obviamente, luego reinicia el SQL Service, obviamente, para que usted se pueda conectar de manera remota. Muy importante. Y el tema del puerto, casi siempre eso está, el puerto. Pero muchas veces si usted va a otro lado, cuando no tiene el mismo puerto 1433, muy importante que usted tenga la sección de IPO ahí, que esté configurado en 1433. Muy importante también para que te lo permita. Por eso es el reto, ¿verdad? Porque si ya lo estoy diciendo el código como es, el reto suyo es ponerlo a funcionar para que puedan sufrir un poquito también, porque nunca lo han hecho. Y eso es lo divertido también, que usted puede explorar. Pero yo le dije que es muy importante que habilite la parte de TCP/IP en SQL. Utilizando el mismo Manager Studio, en la parte, yo le dije, en la opción que van, usted vaya a habilitar ahí esa parte porque si no, no te va a permitir. Y el usuario, sobre todo el usuario, tiene que estar creado y que te permita acceder. ¿Cómo usted lo prueba? Si el usuario que usted creó funciona y tiene acceso para conectarse, sencillo. Usted sabe cómo te habla el Task Manager, te pide un usuario. Usted lo puede poner que sea con un usuario de Windows o que sea con el usuario de la base de datos. Usted lo pone que sea con SQL Authentication. Si usted creó el usuario Juancito y la contraseña 13456, usted coloca ahí Juancito, contraseña 13456 y debería loguearse. Si usted se loguea, ya usted tiene un paso ganado. Si no, significa que tiene que tener permiso para que usted pueda conectarse.
que le falta todavía eso. Primero pruebe que usted se puede conectar con ese usuario, entonces luego usted viene aquí. Porque si no le va a estar dando problemas. Obviamente, si usted está dentro de su misma computadora, el servidor va a ser localhost o la 127.0.0.1. Pero como dice tu servidor, obviamente, si usted lo tiene en la nube, usted va a colocar la IP en la nube. Si lo tiene hosteado también el nombre del hosting, como lo que sea. Lo importante es la dirección de donde él va a buscar para poder conectarse. Eso es la parte importante ahí. ¿Dónde me conecto para yo poder trabajar? Y esto, señores, no hay que hacer de la NASA para usted lograr esto. La verdad es algo bien simple. Es bien, pero bien simple. Pero esto es poderoso. Y usted va a entender lo poderoso de esto cuando yo comience a hablarle a usted en la siguiente clase de las 3 capas. Que yo le digo a ustedes, mira, esto es Microsoft Fabric, podemos trabajar de esta manera, pero no estamos obligados a hacerlo en Microsoft Fabric porque yo puedo hacer todo mismo utilizando Python. Yo lo que tengo que saber que yo voy a tener 3 capas, la capa de bronce, la de plata y la plata de oro. En cada una me voy a indicar diferentes procesos que yo debo de ejecutar. Estamos hablando de buenas prácticas. Yo siempre debería seguir ese esquema. No se preocupe que en la siguiente clase yo voy a aplicar las 3 capas y qué yo debería hacer en cada una cuando estoy trabajando un proyecto a gran escala de ciencia de datos. Muy importante yo trabajarlo de esa manera. Es así que debo de trabajarlo sí o sí, para no cometer errores. Yo vuelvo y les repito, aquí se cometen muchos errores de trabajar con exceso de data que tú no necesitas. Casi siempre los problemas son eso. Exceso de data que tú no necesitas. Y no debería ser. Y fíjense que aquí ya, con esto que usted tiene aquí, ya la data, las transformaciones que usted quiere hacer, los filtros que usted quiere hacer, y una vez usted va a insertar eso en SQL. Es decir, ahora mismo estamos trayendo data de un CSV y luego lo estamos llevando a nuestro data warehouse, a una tablita de nuestro data warehouse, porque estamos construyendo uno. Ahora bien, no fuimos, como diría yo, de manera cruda a instalar ese data warehouse. Te dirá, ¿por qué? Bueno, porque nosotros ni siquiera sabemos, la verdad, con el tema de almacenes de datos. Te dirá, ¿cómo así, profe, almacenes de datos? Entonces ahí es que yo le digo a ustedes, por ejemplo, vamos a suponer aquí, no, déjame poner la pantalla completa, pues, que yo no sé por qué nunca me sale como yo quiero. Aquí, modo pantalla completa. Los almacenes de datos, señores, y base de datos para BI. Vamos a hacerlo de manera rápida. ¿Qué es un almacén de datos? ¿Qué es un almacén de datos o data warehouse? Como dice aquí, un sistema especializado para la recopilación, almacenamiento y análisis de datos. A la diferencia que tiene con la base de datos de transacciones OLTP, que están optimizados para el procesamiento de operaciones diarias, los almacenes de datos están optimizados para consultas analíticas y generación de reportes. Entonces, ahí que entra el concepto que yo les decía a ustedes, que aquí, como tú tienes ciencia de datos, te entra un concepto nuevo, que es el tema de la desnormalización. Fácilmente en el LTP te digo, mira, tú tienes que tener esa base de datos lo más normalizada posible para lograr un rendimiento óptimo. Pero aquí el objetivo mío es rendimiento, no son para transacciones diarias.
Yo necesito un rendimiento óptimo para los queries que yo vaya a utilizar para hacer un análisis de la data y de la empresa. Eso es lo que yo necesito en ese momento. Entonces te está diciendo a ti, yo tengo que saber entonces para qué voy a utilizar ese proyecto. ¿Cuáles características voy a tener? Los datos provenientes de diversas fuentes, que ya solo hablamos, que se van a consolidar de manera uniforme para un análisis. ¿Qué es lo que yo digo? Que ya le he dado varios ejemplos de eso. No voy a detallar tanto de eso. Bueno, dice un ejemplo, consolidar datos de ventas de múltiples sucursales en un único sistema central. Orientación al tema. Los datos están organizados en torno a temas importantes para el negocio. ¿Qué significa eso? Orientación al tema, detallado. ¿Qué significa la orientación del tema en un data warehouse? O sea, te dice que el tema implica organizar los datos del data warehouse en torno a área clave del negocio. O sea, en lugar de tú estructurar los datos basándote en las operaciones diarias, como hacen los sistemas transaccionales, el data warehouse agrupa y organiza la información por temas o dominios específicos que son relevantes para el análisis estratégico. Es decir, ¿qué es lo que vamos a analizar? Entonces, si el tema de negocio, por ejemplo, es ventas, datos relacionados con transacciones, productos vendidos, ingresos, clientes, información sobre comportamiento, preferencias, segmentación de los clientes, inventario, datos sobre stock, rotación de productos, logística, finanzas, registro de ingresos, costos, márgenes. ¿Para qué? Para que el analista tenga más fácil, ¿verdad?, la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque se está enfocando en áreas específicas. O sea, no tiene la complejidad de navegar por datos relacionados. O sea, aquí que yo le decía el tema de desnormalizar. Aquí yo no me concentro tanto en desnormalizar, en normalizar. Esa es la ventaja de esto. Como te dice, ventaja de la orientación al tema. Los datos están segmentados y estructurados por áreas clave. La idea, recuerda aquí, que es analítica. Analítica para cuando yo voy a crear un dashboard y reportes específicos para cada tema, yo encontrar el tema de manera rápida. Los productos ahí, las ventas aquí, mis clientes aquí. Porque al final, ¿cuál es lo que te está buscando? Cuando yo hago un data warehouse. Quizá el libro no te lo dice literalmente así, pero la realidad es esa. Yo tengo que pensar, ok, ¿qué es lo que yo quiero analizar? ¿Cómo yo quiero visualizar un dashboard? Que hoy en día es fácil, porque hay muchos dashboards en línea de ejemplo, de ventas. Y yo digo, wow, yo quiero hacer ese mismo dashboard. Yo quiero tener como un estudio de los clientes por temporada, del producto más vendido, y yo comienzo a verificar los dashboards. Y yo viendo un dashboard de otra persona, de lo que hay en la internet, ya yo voy aprendiendo de cómo yo debería construir mi data warehouse. Y digo, pero si yo quiero lograr ese dashboard, significa que en mi data warehouse yo tengo que tener esta data, tales tablas, para conectarla entre sí. Y esas son las ventajas que usted va a tener. Algo que también uno usa mucho. Uno convierte mucha data en 0 y 1. Valores numéricos. Recuerde lo que yo le dije creo que en la intro. Que yo le decía, mira, aquí que usted conoce el tema de las estructuras de datos, que la ve bien. No es lo mismo que un campo sea string a que sea un booleano, a que sea, por ejemplo, un entero. No es lo mismo un flotante y un entero. Quizás si yo lo sumo me da el mismo resultado, pero el costo computacional no es el mismo. Lo que son del área de informática, usted sabe que eso se le dio a usted en programación 1. Como dentro de la universidad, la programación 1, a usted ya le dijeron la tablita esa que ocupaba cada una y la complejidad computacional de cada tipo de datos. Y aquí entonces es muy importante, pero muy, muy importante. Usted no se imagina con simplemente tú cambiar un dato de string a un entero.
lo que te cambia en carga de memoria es, ¿qué significa? El costo computacional, te lo baja. Y sobre todo cuando tú estás trabajando los proyectos en la nube, que todo va hacia allá. Mientras menos yo consumo, menos pago. Y por eso es que te exigen tanta calidad al momento de tú trabajar un proyecto de tal magnitud. ¿Qué más te pudiésemos decir? Ejemplo, analizar la rentabilidad por categoría de un producto o región. Eso es un pequeño ejemplo. No volátil. ¿Qué significa no volátil? Mira cómo te dice. Una vez que los datos se cargan en el almacén, no se modifican ni eliminan, asegurando su consistencia y confiabilidad histórica. Vea bien. Ejemplo, las ventas de enero de 2024 no se alterarán incluso si hay correcciones en el sistema transaccional. Porque recuerde que usted entregó, hubo un análisis que se hizo a partir de ese almacén que usted hizo. Y como yo le dije a usted, debe tener credibilidad porque ese almacén de datos suyo también sirve como un histórico. Que a mí me ha pasado, que han cambiado datos transaccionales, luego tiran un reporte, luego yo tengo, y resulta que mi fuente es muy valiosa porque se están dando cuenta que lo que yo estoy presentando es como para ellos también un tema de seguridad. De que eso que alteraron, por eso hay razón en contabilidad o que anularon, los montos que se presentaron para el estado de cuenta anual en mi data warehouse todavía estaba vigente y estaba ahí, esa data, que nadie la alteró. Histórico, los datos de un data warehouse abarcan largos periodos. La idea es que tú puedas analizar mínimo 5 años de una empresa. Esa es la idea. Cuando tú tienes tu primer año, tú no haces mucho porque es un primer año. ¿Cómo tú lo comparas con un segundo? Ya cuando tienes 2 años, tú vas haciendo comparaciones entre uno y otro, pero todavía tú no tienes tanta cosa que hacer. Ya cuando tienes un tercer año, ya tú puedes hablar de un poquito de tendencia, de proyección. Ya con 4 años de data se hace mucho. Ya las proyecciones son más exactas, el análisis por trimestre más exactos, porque ya estamos hablando que tiene 4 años de data con diferentes comportamientos. Ya ahí tú puedes comenzar a jugar con la data. Pues yo digo, es un proceso como de crecimiento. Cuando tú creas un proyecto de Big Data, es como un bebé. Mira, vamos a gatear, luego caminamos, luego corremos. Y luego ganamos la medalla de oro, ¿verdad? Corriendo los 100 metros. Optimización para consultas. O sea, la Data Warehouse está diseñada para responder rápidamente a consultas complejas como análisis multidimensionales o reportes de KPI. O sea, estamos hablando de consultas. ¿Qué significa optimizado para consulta? Para que usted lo diseña para ejecutar consultas complejas. Usted lo diseña para procesar grandes volúmenes de datos de manera eficiente. Ya usted sabe que usted va a tener análisis multidimensionales. ¿Qué usted va a tener? Análisis de diferentes perspectivas. Tiempo, región, categoría, reporte, dashboard. Eso es lo que usted va a tener. Estructuras del data warehouse. Usted lo va a configurar muchas veces a lo que le llaman un análisis estrella. Un esquema en estrella. Con una tabla de hechos central. Vamos a buscar eso acá. Si yo lo pongo aquí, y yo le digo data warehouse, esquema, estrella. Mire bien. Mira lo primero que te dice. Tabla de hechos. Esa es la central. Y luego aquí tiene la de dimensiones. Por ejemplo, tabla de hechos, ventas. ¿Qué va a contener esa tabla? Datos cuantitativos como cantidad, ingresos, costos, márgenes. Va a tener que la columna ID venta, ID producto, ID de región, fecha. Obviamente.
cantidad, monto de venta, costo. Ahora, tabla, ¿qué es una tabla de dimensiones? Tú tienes la tabla de productos. Tú vas a tener detalles sobre los productos vendidos. ¿Qué columna va a tener esa? ID, obviamente, nombre, producto, nombre del producto, obviamente, categoría, precio unitario. Fíjate, yo tengo en un ID. En mi tabla de venta, yo tenía que el ID del producto. Es como aquí. Vamos a buscar una que lo tenga. Ajá, verlo ahí. Hechos ventas. Yo tengo el ID del producto. Pero tengo mi tabla de producto, que no voy a tener todo lo necesario de mi producto. Al final, yo voy a manejar vía esta tabla. La mayoría de cosas las voy a traer a través de esta tabla. Centralizado. O sea, yo voy a consultar una tabla literalmente. Información sobre la ubicación geográfica. ID de región, nombre de región, país, zona, tabla de hechos. Campaña de marketing, por ejemplo. O sea, es lo que le digo. Este viene siendo el esquema estrella. Mayormente. Que es bien interesante lo que tú haces con el esquema estrella. Y para el tema de generación de reportes. Porque usted va a crear un reporte ahí muy consolidado y muy bueno. También hay uno que le dicen el esquema de copo de nieve, que también es bien. Por ejemplo, acá, estructura en capa, estructurado en capa. Un análisis estructurado en capas. Área de carga, área de presentación. Algunos reportes que usted vaya haciendo. Bueno, un ejemplo de una cadena de supermercado. La cadena de SuperSmart tiene varios puntos de venta y quiere optimizar una toma de decisión estratégica, implementando un data warehouse para consolidar datos, analizar tendencias y tomar decisiones estratégicas. Cuando hablamos de consolidar datos, fíjate que dice recopilar información de ventas, inventarios y clientes de cada sucursal, integrar esa información con datos externos como estadísticas de población y clima. Fíjense en que usted quería consolidar datos, ¿verdad? Para analizar el tema de las ventas. Por ahí una parte interesante que para que ese análisis todavía tenga más sentido, tú vas a tener que integrar o buscar la forma para que sea más óptimo con datos externos como estadísticas de población y clima. ¿Qué población tengo? Y cuál, o si tú tienes que existen muchas, una página del tiempo donde tú te encuentras que te pueda conectar con la API de ella para ver qué pasa cuando serán días soleados o días nublados. Todavía un análisis más profundo que tú estás haciendo. ¿Qué tanto afectan las lluvias tus ventas? Analizar tendencia, identificar productos más vendidos por temporada, detectar patrones de compra de los clientes, tomar decisiones estratégicas, optimizar el inventario para reducir costos y evitar productos agotados, diseñar campañas de marketing basadas en datos de comportamiento del cliente. ¿Qué herramienta tú utilizas? Base de datos transaccionales y un data warehouse para almacenar y analizar datos históricos. Ya más tema de caso de uso. Entonces, estos son los dos enfoques más importantes para diseñar un data warehouse. Top down y bottom up. O sea, ahí te va a determinar cómo se construirá la arquitectura de un data warehouse y cómo se van a integrar los datos desde diversas fuentes. Ejemplo, estrategia de diseño de un top down y bottom up. El top down, de arriba hacia abajo. O sea, el concepto de la estrategia top down, como dice ahí, vamos a decirlo así, se basa en un enfoque global y jerárquico para la construcción de un data warehouse. O sea, tú vas a comenzar el diseño, como dice acá, implementando un data warehouse centralizado que integra los datos de toda la organización. O sea, eso es lo que tú vas a hacer. Una vez que ese data warehouse está funcionando, se van a crear los data smarts. O sea, las diferentes áreas de negocios. Diseño, top down, data warehouse.
Mire bien. Todas mis fuentes, extraigo lo que dijimos ahorita, las transformaciones, la carga en el Data Warehouse y a partir de ese Data Warehouse, pero yo lo voy a hacer si esta data es muy grande, lo voy a ir convirtiendo en Data Smart. Que el Data Smart, como ustedes pueden dar cuenta que viene siendo como una versión más pequeña, porque el Data Warehouse te va a abarcar la compañía completa. El Data Smart te va a abarcar un departamento de esa compañía. El departamento de contabilidad, el departamento de finanzas. Mira, aquí va a ser para análisis. Yo tengo toda la data aquí, ¿verdad? De cliente, toda la data. Venta, todo. Voy a tener cierta data que va a ser exclusiva de contabilidad, de recursos humanos, de TI. Y la voy a ir creyendo los Data Smart. Eso es cuando yo lo estoy haciendo de arriba hacia abajo. O sea, el Data Warehouse es el punto de partida y los Data Smart se van a derivar de él para satisfacer las necesidades específicas del análisis. Que obviamente, dentro de las características, ¿qué voy a tener? Diseño centralizado. O sea, todo va a comenzar con la construcción del Data Warehouse. Una estructura muy bien planificada. Obviamente. O sea, usted tiene que usar, incluye un modelo como dice ahí, uniforme de datos desde el principio. Porque usted tiene que asegurar la consistencia de la organización. Mayor tiempo inicial, o sea, requiere una planificación detallada antes de que el sistema sea funcional, obviamente. Y alta escalabilidad. O sea, es ideal para organizaciones grandes con necesidades complejas de análisis de datos. Ventajas. Ofrece una visión completa e íntegra de los datos. Facilita el análisis estratégico y la generación de reportes globales y reduce la duplicidad de datos y asegura la consistencia. Esas son las ventajas. Desventaja. Una implementación inicial más lenta y requiere un mayor esfuerzo en planificación y diseño, porque toda la data. La estrategia bottom up, de abajo hacia arriba, comienza con la creación de Data Smart. Aquí al revés. Entonces, esos Data Smart se integran en un Data Warehouse global. O sea, aquí viene siendo top down y aquí bottom up. Pues gracias a Dios que me entendió. Entonces, aquí al revés. Voy trayendo esa data. Ahora, ¿cuándo lo voy a utilizar? Entonces, vamos aquí a la característica. Diseño descentralizado. Los datos se organizan en Data Smart independiente antes de consolidarse en un Data Warehouse global. O sea, los Data Smart son desarrollados de manera independiente. Cada uno prácticamente va a tener la área específica del negocio. No hay un Data Warehouse. O sea, un Data Smart para el departamento de venta. ¿Qué es lo que va a tener? Transacciones. Y usted va a tener otros de para marketing que van a tener los datos de las campañas y las conversiones que usted logra, las ventas que usted logra. Cada uno va a trabajar de manera independiente antes de usted integrarlo en un Data Warehouse. Y por ende también va a tener que rápida implementación. Porque los usuarios van a poder acceder rápidamente al análisis. Porque ya tú lo vas a tener ahí. Ya el usuario no va a tener que esperar la creación de un Data Warehouse global. O sea, cuando yo quiero resolver un problema específico en poco tiempo, bueno, me conviene hacer un boot up. ¿Por qué? Porque voy a crear un Data Smart para analizar las ventas en tiempo real. Mientras hoy estoy trabajando en la integración de datos, de inventario y marketing en el futuro. Flexibilidad. Como dice ahí, permite que las áreas del negocio trabajen en sus necesidades inmediatas sin esperar la finalización del Data Warehouse global. Muy importante. Ventajas, menor tiempo de implementación. Permite beneficios inmediatos al proporcionar insights específicos al área de negocio. Requiere menor inversión inicial, lo que lo hace adecuado para empresas más pequeñas. Porque cuando yo tengo un Data Warehouse grande, necesito una gran infraestructura.
Y cuando viene a ver si ese data warehouse es de demasiada data, significa que voy a tener que comenzar a trabajar con herramientas y lenguajes de programación distribuidos, lo que conlleva la creación de clúster y lo que conlleva a un hardware más caro y más moderno. Y también con un personal que maneje ese tipo de herramientas. Desventaja. Puede haber inconsistencias en los datos entre los data marts. Yo te veo porque la mayoría de financieras trabajan con el otro sistema, con el otro modelo, porque no puede haber inconsistencia. Es más difícil de lograr una integración completa y consistente a nivel global, porque recuerde que usted lo fue haciendo por parte. Es más complejo. Ya una comparación entre uno y otro, pero hay costos iniciales altos, estos más bajos. La escalabilidad alta, puede ser más complejo escalar. En algunos casos de uso práctico, por ejemplo aquí, bueno, para hablarla rápido. Problema, la cadena Luxury Stay necesita integrar datos de ocupación, reservaciones y facturación de todos sus hoteles en una plataforma centralizada para análisis global. ¿Cuál es la solución? Diseñar un data warehouse global que incluya toda la área del negocio, crear áreas más específicos, resultado esperado, análisis detallado, identificación de tendencias. Estrategia Hamburg Up. Si se dice la cadena quiere priorizar análisis de ocupación en sus hoteles antes de extender el análisis a otras áreas, entonces ya automáticamente en su mente tiene que decir, no, pero mira, con un Data Smart resolvemos. Si es una área en específico, no se complique con los Data Warehouse, si no es un Data Smart. Es muy importante que usted diferencie. Cuando voy a trabajar con el modelo estrella, usted recuerda la tabla de hechos, pero cuando voy a hacer el diseño, yo también lo tengo que tener en base a la problemática o la necesidad que tenga la empresa en ese momento. Se trabaja así, que es la realidad. Con lo mismo Data Smart tiene su forma de hacer. Pero hay un Data Smart es un subconjunto del Data Warehouse que se enfoca en un área específica del negocio, que ya solo hablamos. Característica, focalización. Está diseñado para satisfacer las necesidades de análisis de una área en específica, ya lo vimos. Rapidez en la implementación, accesibilidad, independencia o dependencia, eficiente. Y usted va a tener 3 tipos. Los dependientes, como dice ahí, los datos se extraen de un data warehouse central. O sea, ya es ideal para organizaciones que ya lo tienen implementado, que tienen trabajo implementado. Independiente, obviamente, se tienen directamente. Los híbridos combinan los dos. Algunos datos de un data warehouse y otros provienen de fuentes externas. Ya estos son los esquemas. Míralo acá. Esquema de copo de nieve, snowflake. Vamos a ponerlo aquí. Miren aquí lo interesante de esto. Que usted ya conoce esto. Es como que yo tenga una tabla FAT, una tabla de dimensión y una subtabla de esa tabla. Puede ser una o con este caso como varias. Ahora, fíjate, dice, es una variante del esquema en estrella. Es lo primero. Donde las tablas de dimensiones se normalizan para reducir redundancias. ¿Cuál es la ventaja? Ahorra espacio. Por aquí este tipo de esquema es cuando yo tengo un problema ya de espacio. Si yo sé que el proyecto va a ser muy grande y lo necesito, bueno, que por eso es que el estrella es más famoso. El estrella en la realidad es más famoso que el mismo de Snowflake. Porque lo ideal es que casi siempre cuando tú haces este tipo de proyectos, está más a un enfoque de análisis
y más enfocado a áreas de negocio como tal, que yo está trabajando con temas de este tipo de esquemas, de normalizaciones. Rara vez, la verdad, usted lo va a ver. Rara vez. Entonces, yo tengo que saber cómo utilizarlo. La verdad. ¿Cómo yo utilizo el copo de nieve o el de estrella? Ya yo sé que el de estrella va a estar enfocado. El rendimiento va a ser la prioridad. Consultas rápidas y fáciles. Entonces, cuando yo voy a trabajar con Power BI o tablero, yo necesito simplicidad. Simplicidad. Eso es lo que yo necesito. Y si las dimensiones son pequeñas, por ejemplo, producto, cliente, y yo no tengo un gran volumen de datos, entonces yo trabajo en estrella. Ahora, el copo de nieve es muy similar, como lo decíamos. Si yo necesito reducir redundancia, ahorrar espacio, cuando estoy trabajando en base de datos muy grandes, digo, mira, la data que voy a manejar aquí, si esto es un año, imagínate cuando esto comienza a crecer. O yo tengo dimensiones que son complejas, por ejemplo, yo tengo país. Pero digo, mira, tener la tabla, yo no con país no puedo hacer tanto, porque yo necesito trabajar con país, con región, con ciudad. Y yo necesito a cada momento estar dándole mantenimiento a ese data warehouse. Y que no puedo estar duplicando datos. Ah, bueno, me comiendo el copo de nieve, la verdad. Yo voy a tener menos redundancia, pero las cosas te va a ser más lentas. Entonces, si yo lo que no quiero tener redundancia ni duplicidad para ahorrar espacio, entonces que yo te tenga un reporte media hora tarde, o sea, no es real time que tú lo quieres, yo te puedo hacer un análisis, tú quieres ver ese análisis todos los días a las 8 de la mañana, yo te puedo trabajar con un copo de nieve sin problema, eso va a estar procesando y ya en la mañana va a estar listo. Entonces, son muy importantes, como yo le decía, saber el proyecto que me voy a manejar. Ahora, como lo que hemos mandado ahorita, esto que está acá, que es simple, son los pasos mayormente que se van en cualquier herramienta, no solo en Python. Cuando la próxima cosa que yo le voy a mostrar el tema de Microsoft Fabric, usted verá, tal cual, paso por paso. Y al final el concepto es el mismo. ¿Qué es lo que necesito? Las diferentes librerías, las diferentes conexiones, la data donde la voy a extraer, de cuáles fuentes, las transformaciones que voy a hacer y luego conectarme para insertar o extraer datos a SQL. Que mayormente va a ser para insertar al Data Warehouse esa data. Porque usted va a extraer fuentes, diferentes datos de las que se generan todos los días para llevar eso a Data Warehouse para que al otro día o el equipo de analistas puedan, ¿verdad?, hacer los reportes necesarios para lograr los objetivos propuestos. Eso es lo que se va a estar haciendo. Bien. Entonces, como le comenté, yo le voy a mandar un notebook a ustedes para que ustedes me lo pongan a funcionar. Que se inserte en SQL esa data. Yo le voy a mandar el nuevo completo. Hasta con el Excel. Lo voy a subir en plataforma. ¿Qué te va a lograr? Que funcione. Yo le mandé a ustedes por el grupo, o no he mandado por el grupo un archivo de Excel, que no recuerdo, como para que ustedes fueran formando los equipos de trabajo. No, yo no lo he hecho, ¿verdad que no? No. No, todavía no, Bien. profesor. Ok, déjame agendarlo para que mañana ustedes lo tengan. Porque eso tienen que tenerlo ya. Déjame mañana temprano. Grupos BI. Para yo enviarle eso y ustedes vayan trabajando. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Miren, hay una que, bueno, yo no sé. Ustedes me dijeron que no tienen correo de WhatsApp, ¿verdad que no? Creo que no. ¿Que no tenemos? A ustedes no le asignan correos de la institución de WhatsApp, ¿no? Sí, Con el dominio. Por lo menos yo sí, tengo. Sí. claro. Ah, bueno. Ah, no, está bien, está bien. Eso está bien.
Voy a verificar si con eso ustedes pueden solicitar, yo creo que sí, casi seguro estoy, que pueden solicitar como un demo en Microsoft Fabric. Voy a chequear. Pero creo que sí, yo creo que yo hice uno con el de WAP, si no más recuerdo. Y si no, los que tienen alguna licencia de Power BI lo pueden hacer por seguro. Pero yo creo que también con el de WAP se puede solicitar. Voy a verificar si te permiten. Porque es una herramienta muy interesante, la verdad. Muy, muy, muy interesante. Y a nivel de costo, bueno, si uno lo ve de que para comprarlo uno, tú dices, qué caro, pero cuando tú lo ves a nivel de empresa, los precios son muy asequibles, la verdad, para una empresa. Que trabaje ya, que esté a nivel 3, nivel 4, a nivel de manejo de datos. No le voy a decir que cualquier empresa que esté empezando a dar sus primeros pasos, pero ya una que esté trabajando con data e integra Microsoft Fabric, es el siguiente paso. Porque ahí ya lo que usted hace es una locura. Ahí ya tiene términos como Lakehouse. Aparte de Data Warehouse, te voy a ver unos términos nuevos, como Lakehouse, Data Delta, Tablas Delta. Usted va a trabajar en un ambiente integrado con PySpark, Python, SQL. Usted va a tener un escenario donde usted puede trabajar con una parte de la data on-premise con SQL y una parte en la nube con SQL. Y de ahí, mandarlo directo a graficar a Power BI. Esa es la locura de Microsoft Fabric, la verdad, que es bien interesante. Pero nada, señores. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, nos estaríamos viendo en la próxima clase. Vamos a estar trabajando con parte de eso y como yo le dije también que le quiero mostrar algo más de esto, de PySpark. Que usted vea que son sesiones, que usted puede, por ejemplo, fíjate que porque yo le decía que era de Python y SQL. Porque si tú te fijas, la mayoría de funciones es como usted la hace en SQL, la mayoría de métodos, como usted lo utiliza. Y te dirá, como yo le dije ahorita, profe, pero que eso mismo yo lo hago parecido en Python. Yo le diría, sí. Pero recuerde lo que yo le dije de PySpark. Es para trabajar con grandes volúmenes de datos porque ya mire la diferencia aquí. Incluso él me crea una sesión. Lo que te dice que es para trabajar en ambiente clusterizado, con clusters. Porque va a trabajar con petabytes de data. Esa es la gran diferencia. Que te va a aprovechar mejor si yo tengo un ambiente distribuido con muchos nodos. No es lo mismo yo ejecutar la importación de una data con el comando de Python que con PySpark, que me va a trabajar clusterizado, lo que significa que me va a repartir la carga muchísimo mejor. Y por ende, me va a dar mejor respuesta al momento de yo transformar o de consultar datos. Que eso es la locura de eso. Bien, entonces, nada, mi gente, que pasen feliz resto de la noche y con Dios mediante nos vemos en la próxima clase. Así que ustedes saben, que la pasen bien. Gracias, pasen buenas. La pasen bien. Buenas noches. Ajá.